Ok, buen día a todos. Sean bienvenidos a nuestra clase 12 de cálculo integral. Ya estamos finalizando la tercera semana de trabajo. Déjenme presentarles el plan de nuestra clase del día de hoy. Háganme saber, por favor, cuando ya lo estén visualizando. Gracias. Muy bien. Ah, por cierto, antes de comenzar, Daniel, sí era Daniel. ¿Sí te llegó ya mi correo sobre tu calificación? No, todavía no, maestro. ¿No? Sí, tú me enviaste un correo, ¿no? Donde me preguntabas sobre tu calificación. Yo nada más le puse un comentario abajo de la esta del examen. Ah, ok. Sugiero que cheques el correo porque ahí fue donde te contesté. Ah, ya. ¿Sale? Sí, Si sale, no, me doctor. avisas, ¿vale? Sí. Gracias. Muy bien. Ok, fíjense bien. Déjenme presentarles la planeación del día de hoy. Ay, ok. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues vamos a continuar con los ejercicios de cambio de variable, pero vamos a agregar el tema de sustituciones avanzadas, que se basa en integrar expresiones algebraicas que contengan radicales. Ya les indicaré de qué se trata esto. Asimismo, haremos un resumen del método del cambio de variable, ¿sale? Es decir, hasta dónde lo hemos utilizado, cuáles son los alcances, reitero. El cambio de variable, si bien es el método, el primer método de integración, pero también tiene fallas, es decir, a veces no se pueden adaptar todas las integrales a ese método, pero sí es una base para los que siguen, ¿vale? Muy bien. Y bueno, ya saben, nuestro segundo examen tarea semanal que les voy a dejar, ¿vale? Muy bien, bienvenidos entonces sean ustedes a nuestra clase de cálculo integral. Voy a dejar de presentar y voy a colocar el primer ejercicio. Ok, un momento, por favor. Este está de la otra clase. Ok, a ver. Ahora sí. Bien, colocamos como subtítulo ejercicios adicionales. Ok, así lo ponemos. Muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser mi integral? Vamos a comenzar con esta integral. Sería integral de, sería, aquí sería un cuadrado, diferencial de x, y aquí vamos a colocar cosecante de x menos la tangente de x. Muy bien. Vamos a hacer, serían uno, 2, 3, 4 ejercicios, no, 5, y vamos a pasar posteriormente al cambio de variable avanzado o el más complejo. Aclaro, complejo es nada más entre comillas, porque necesitamos hacer un paso extra antes que realizar cualquier cambio, antes de decir hazte su derivada, ¿vale? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer en esta integral es desarrollar el binomio al cuadrado. No nos queda de otra más que hacer eso. Entonces, fíjense bien. En este caso, esto va a ser igual. Me queda integral de quién. Colocamos paréntesis y nos va a quedar cosecante cuadrada de x. Menos me queda dos veces la cosecante de x por la tangente de x, porque es el doble del primero por el segundo, más la tangente al cuadrado de x y todo esto como diferencial de x. Muy bien. Una vez que ya tenemos desarrollado el binomio al cuadrado, lo que hacemos es separar cada uno de los términos, quedando entonces de la siguiente manera. Esto es igual, me va a quedar integral de la cosecante cuadrada de x, diferencial de x, déjenlo pongo en otro color.
Ok, aquí nos quedaría, ya podemos llevar el 2 fuera de nuestra integral y me queda integral de ¿quién? De la cosecante de x por la tangente de x, diferencial de x, no se nos olvide, más la integral de ¿quién? De la tangente cuadrada de x, diferencial de x, ¿vale? Muy bien. En este caso, recuerden, nosotros tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance con el objetivo de resolver cada uno de estas integrales. Esta integral es inmediata. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la integral de la cosecante cuadrada es la menos cotangente. Aquí vamos a utilizar las identidades recíprocas para la cosecante y para la tangente serán las identidades de cociente. Para la tangente cuadrada vamos a utilizar una identidad pitagórica. Aclaro, este fin de semana ya quedará listo el formulario, ¿sale? Para que ustedes ya puedan decir, ah, pues aquí utilizo esta propiedad, de aquí utilizo esta otra, ¿sí me explico? Aunado a todos aquellos trucos que hemos visto en sesiones anteriores donde me he dedicado a resolver múltiples integrales donde involucran truco tras truco, ¿vale? Entonces, fíjense bien, en el primer caso ya tenemos que la integral va a ser. Ok, déjenme aquí poner esta parte y me queda menos cotangente de x. Aquí ya resolvimos la primera integral. Menos 2 por la integral de ¿quién? La cosecante se puede ver por identidades recíprocas como 1 entre el seno de x. Y la tangente se puede ver como seno de x entre coseno de x. Diferencial de x, ¿sale? Más, y aquí podemos decir que esto va a ser la integral, y aclaro, la tangente cuadrada con respecto a identidades es la secante cuadrada, aquí lo vamos a establecer, secante cuadrada de x menos 1 diferencial de x, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta forma? O sea, ¿si queda claro cada paso que hicimos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, de aquí nosotros podemos simplificar, por ejemplo, seno de x, que está en la segunda integral, con respecto al seno de x que está abajo. Entonces, de aquí, déjenme ponerlo de color amarillo. Y aquí sería simplificar seno de x entre seno de x. Quedando entonces la siguiente integral. Nos va a quedar igual a menos la cotangente de x, ajá, menos 2 por la integral de ¿quién? Me va a quedar de 1 sobre coseno, entonces me va a quedar aquí, abro paréntesis y me queda 1 entre coseno de x, diferencial de x, y en el otro puedo separarla. Entonces, pero déjenme ponerlo la separación abajo. Entonces, aquí le voy a colocar más la integral de ¿quién? De la secante cuadrada de x, diferencial de x, menos, me queda la integral de x, que sería el 1. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos? Ok, perfecto. Muy bien, reitero. Cualquier duda, por favor avísenme porque el cambio de variable es traicionero, ¿vale? Justo porque a veces hacemos algunos cambios por ahí extraños o hacemos algunos trucos para que podamos resolver dicha integral. Muy bien. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar algunas propiedades que también nosotros ya conocemos. Por ejemplo, ya conocemos de pronto cuánto vale la integral de la secante cuadrada, que es una integral inmediata. También sabemos que 1 sobre coseno es la secante. Por lo tanto, fíjense bien, esto es igual, nos va a quedar, déjenme cambiar de color, y vamos a tener menos la cotangente de x, ajá, menos 2 veces la integral de ¿quién? De la secante de x diferencial de x, más
tendremos nosotros que la integral de la secante cuadrada es la tangente de x. Y bueno, la integral de menos de x me queda menos x. Ahora, el único problema es justamente esta integral, la integral de 2 veces la secante de x diferencial de x. No obstante, muchachos, nosotros ya habíamos visto la integral de la secante, que de hecho aplicamos un truco allí. Entonces, fíjense bien, la integral de la secante de u, ok, es igual, nos va a quedar como logaritmo natural, valor absoluto de secante de u más tangente de u. Claro, esta es una de las, no identidades, de las integrales que nosotros ya habíamos realizado. El truco es multiplicar arriba y abajo por la secante más la tangente de u y hacemos cambio de variables sobre nuestro denominador, ¿vale? Muy bien, de tal manera que esto va a ser igual. Ok, déjenme nada más aquí cambiarle de color. Pensemos en color morado. Y nos queda menos la cotangente de x menos 2. Y la integral de la secante me queda el logaritmo natural de ¿quién? De la secante de x más la tangente de x. Y bueno, aquí me queda más la tangente de x menos x. Y como ya hemos terminado de simplificar, hemos de colocar más la constante de integración. Y bueno, esa sería la resolución de este ejercicio. No es difícil, únicamente debemos nosotros de guiarnos bien por las identidades y bien por algunas integrales que ya hemos realizado, como es este caso. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí lo comprendimos? Profesor, Dígame. por ejemplo, con las identidades, ya nada más con que la pongamos, podemos poner el resultado de la integral, ya no es necesario calcularla, bueno, hacerla. Así es. Ok, Bueno, o sea, las identidades me sirven para que se vuelva una expresión más sencilla y de esa expresión sencilla nosotros ya conocemos su integral. ok, gracias. De nada. Ok, perfecto. Entonces, ojo, no está difícil, únicamente tienen que utilizar nuestras identidades. Aclaro, ayer hicimos uno sobre que teníamos argumentos distintos y se estaba multiplicando el seno con el coseno. Entonces, en este sentido, pues sí hay que ser muy claros a la hora de verificar quién es nuestro cambio de variable o cuál vamos a proponer. Muy bien. Voy a duplicar diapositiva para pasar al siguiente ejercicio, a reserva que alguien me diga que todavía no ha terminado de anotarlo. Ok. Muy bien, déjenme anotar nuestra integral. Entonces, vamos a tener la integral o lo que vamos a proponer es integral de quién? Sería de seno al cuadrado de x por coseno al cubo de x diferencial de x. Muy bien. En este caso, bueno, déjenme quitar aquí la integral de la secante. Fíjense bien, en este caso tenemos una función trigonométrica, bueno, dos funciones trigonométricas con potencias distintas. Lo primero que hay que realizar aquí es justo el hecho de separar el coseno cúbico o expresarlo de la siguiente manera. Tendremos seno al cuadrado de x y en lugar de poner coseno al cubo, lo pongo como coseno cuadrado de x multiplicado por el coseno de x, diferencial de x, ¿vale? Entonces, aclaro, aquí nada más he seguido las leyes de los exponentes para la multiplicación. Quiere decir que los exponentes se tienen que sumar. Tendremos aquí 2 más 1, me quedaría 3. Y en esta parte, muchachos, déjenme ver si la puedo señalar. En esta parte, no lo puedo señalar, pero donde dice coseno cuadrado, ajá,
En esa parte voy a utilizar una identidad pitagórica. ¿Cuál va a ser? Déjenme copiarla del formulario. Reitero, ya casi está, nada más me falta agregar, por ejemplo, las integrales de la secante o de la cosecante, y me falta agregar la de las hiperbólicas, que también nosotros ya tenemos ese tipo de integrales. Creo que de ahí no me faltaría ninguna más y el formulario ya quedaría listo. Aclaro, lo subiré en versión PDF para que ustedes lo puedan descargar e imprimirlo, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, la identidad, creo que no se las he puesto ahí, ok. Sería esta identidad que dice que coseno cuadrado de cualquier ángulo es 1 menos el seno cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, esto es la integral de ¿quién? Del seno cuadrado de x por, y aquí vamos a colocar, en este caso, 1 menos el seno cuadrado de x. Y esta expresión, recordemos, es la que está en color morado, que deviene justo de nuestra identidad. Y aquí nosotros tenemos por el coseno de x, diferencial de x. Ahora, aquí es evidente que debemos hacer el cambio de variable sobre la función seno. ¿Por qué? Porque la derivada de la función seno es la función coseno. Entonces ya está al lado mi derivada. Por lo tanto, fíjense bien, nuestra u será de la siguiente forma. Vamos a tener u es igual a seno de x. Muy bien, déjenme cambiarlo de color. Ok, entonces la derivada de u, recordemos, me va a quedar, derivada de u va a ser el coseno de x diferencial de x. Y aclaro, esta expresión coseno de x diferencial de x ya la tenemos aquí. Sería coseno de x diferencial de x. Ya no es necesario que nosotros hagamos algún paso adicional, es decir, el estar despejando, justo porque la derivada está literal al lado. Entonces, si nosotros establecemos nuestra integral en términos de esa nueva variable, nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Déjenme aquí, voy a colocarlo en color azul. Y bueno, en este sentido, en lugar de poner este que es seno cuadrado, voy a poner u al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar u elevado al cuadrado. Pongo paréntesis y aquí escribo 1 menos el seno cuadrado, es decir, sería 1 menos u. Por lo tanto, aquí me va a quedar como 1 menos u al cuadrado. Y recordemos que el coseno de x diferencial de x es de u, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí sería de u. Esto es igual a la integral de ¿quién? Si nosotros multiplicamos, nos va a quedar u cuadrado por 1, me queda u al cuadrado. Menos u al cuadrado por u al cuadrado, me queda u elevado a la cuarta, diferencial de u. Si separamos estas integrales, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener la integral de ¿quién? De u al cuadrado, diferencial de u, menos la integral de ¿quién? De u elevado a la cuarta, diferencial de u, ¿vale? Entonces, claro, no es difícil encontrar esta expresión, únicamente debemos de sustituir, perdón, de distribuir, es la palabra correcta, de manera objetiva. Entonces, de aquí vamos a utilizar nuestra regla que tenemos sobre una integral cuando tenemos un exponente. Entonces, o la regla de la potencia para integrales. Y esto es igual, me va a quedar, tenemos una fracción y aquí me va a quedar u elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1 menos, aquí me queda algo similar, pero el exponente va a ser 4. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4 más 1 entre 4 más 1. Quedando igual, vamos a tener, sería u al cubo sobre 3. Menos, me va a quedar aquí u elevado a la quinta sobre 5. Y bueno, en este sentido, ya una vez que nosotros hemos terminado de simplificar en el mundo u, vamos entonces a desarrollar o vamos a pasar a la variable original. Entonces, ojo aquí, porque la u sería
Ok, lo voy a poner primero entre paréntesis. Me va a quedar aquí seno de x elevado al cubo sobre 3. Y aquí tendríamos como seno de x elevado a la quinta sobre 5. Eso también se puede expresar de la siguiente forma. Vamos a tener seno elevado al cubo de x sobre 3, menos, sería nuevamente una fracción, y aquí tendríamos seno elevado a la quinta de x sobre 5, y como ya hemos terminado de integrar, le agregamos más la constante de integración, y este sería nuestro resultado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Sí es claro o ya nos perdimos? Ustedes díganme. En los últimos dos resultados, cualquiera que pongamos, usted lo tomará como bien. Es correcto, aunque es más usual poner el que está al final. Ok, Pero reitero, como no es el curso de álgebra, creo que les dan al inicio, no es necesario colocarlo ya sea de una o de otra manera, pero que sí ustedes lo entiendan que son iguales. ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok, voy a duplicar diapositiva. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, siguiente ejercicio, vamos a realizar una algebraica. Y el ejercicio dice lo siguiente, es integral de quién. Tendremos una fracción y tendremos en el numerador me queda x al cuadrado más 2x, y aquí abajo va a ser x al cuadrado más 2x más 1. Y aquí, por supuesto, diferencial de x. Bueno, fíjense bien en esta integral, porque si bien lo que suena tentador es hacer u como x cuadrado más 2x más 1, pero la derivada sería 2x más 2, pero aquí no tenemos esta parte de 2x más 2. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque sería, pero la derivada de lo que está arriba ya coincide con esta función. O sea, me refiero a su derivada. Entonces, como que aquí entramos en conflicto de quién sería. Pero si ustedes recuerdan, había ejercicios donde inclusive en este grupo me preguntaron, ¿y cuándo sé que tengo que dividir? Y yo les decía, cuando arriba y abajo tengan ustedes el mismo exponente o bien arriba sea más grande. ¿Sale? Entonces vamos a proceder a hacer nuestra respectiva división. ¿Sale? Déjenme, voy a dejar de presentar y vamos a hacer bueno, la división en otro programa que se llama Microsoft Whiteboard. Ok, a ver, dejo de presentar y bueno, aquí tendríamos nuestra aplicación, ¿sale? Déjenme ver si ya se está presentando. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien, vamos a dividir x cuadrada más 2x dividido entre, me va a quedar x cuadrado más 2x más 1. X cuadrado más 2x más 1. Fíjense bien, lo que voy a hacer es dividir primer término del dividendo con el primer término del divisor y me queda 1. Multiplicamos y recuerden que cuando multiplicamos cambiamos el signo. X cuadrado por 1 me queda x cuadrado. Al cambiarle el signo me queda menos x cuadrado. Siguiente, 1 por 2x me queda 2x, pero al cambiarle el signo me queda
menos 2x, ¿vale? 1 por 1 me queda más 1, pero al cambiar el signo me queda menos 1. Y cuando nosotros simplificamos nos queda aquí 0, 0 y menos 1. Si ustedes recuerdan, yo les dije que el resultado se expresaba de la siguiente manera. Vamos a tener que va a ser, pongo este 1, y pongo menos, bueno, porque así nos queda el residuo, menos 1, y este menos 1 queda dividiendo entre x cuadrado más 2x más 1. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Ok. Anoten por favor ese procedimiento. Yo por mientras lo voy a pasar en la presentación de PowerPoint, es decir, la situación de cómo queda ya una vez que se divide. Y ahorita retomamos el ejercicio. Entonces es igual, integral, y me quedaría paréntesis de 1 menos 1 entre x al cuadrado más 2x más 1 diferencial de x. Ok, yo ya lo tengo, ya nada más espero que ustedes terminen de anotarlo. Reitero, cualquier duda que no hayan comprendido, por favor, avísenme. Muy bien, continuamos entonces, a reserva que alguien me diga porque voy a dejar de presentar. Muy bien. Ok, muy bien. Perfecto, continuamos entonces. Y bueno, lo que les decía es, ya yo lo he expresado ya una vez que hemos realizado dicha división. Ok, déjenme, ya está presentando. Entonces, de aquí lo que yo puedo hacer es separar la integral, pero antes de separar, quiero que noten algo aquí algo que no nos habíamos dado cuenta. X cuadrado más 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden, ¿cómo sabía que era un trinomio cuadrado perfecto? Porque tanto el primer como el último término tienen raíz cuadrada exacta. Y cuando calculamos sus raíces, que en este caso sería x y 1, al doble me queda el término del medio. Por lo tanto, esta expresión nos puede resultar como integral de ¿quién? Me quedaría de 1 menos 1 entre, y aquí vamos a poner al cuadrado, y será en este caso x más 1 elevado al cuadrado, todo esto diferencial de x, ¿vale? Entonces, evidentemente aquí ya podemos separar nuestra integral, quedando entonces de la siguiente forma. Esto es igual, me va a quedar igual a la integral de ¿quién? De 1 diferencial de x, menos la integral de ¿quién? De 1 entre, me va a quedar aquí al cuadrado, y aquí sería x más 1, y aquí sería diferencial de x, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta situación, y bueno, únicamente lo que necesitamos hacer, bueno, esta integral es inmediata, pero esta no, y aquí tendremos que aplicar nuestro cambio de variable. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente forma. Es igual a x menos, bueno, aquí vamos a escribir la misma integral, ¿sale? Y aclaro, estamos tomando a u como esta parte. De tal manera, perdón, ¿algo pasó, muchachos? ¿Se desconectó por un momento? No entendí. A ver, sí, por ahí escuché que inicié otra vez, pero no entendí si yo me había salido o ustedes.
No se perdieron de nada, ¿verdad? No, profesor. Ah, ok, gracias. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Y aquí, muchachos, fíjense bien, voy a derivar U y esto me queda de X. ¿Vale? Muy bien. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que aquí tendremos ya el de X. Este ya está aquí. ¿Vale? Entonces, de aquí únicamente vamos a sustituir y me va a quedar igual. Déjenme tornarlo de color negro. Ok. Me va a quedar X menos la integral de quién? Me queda de 1 entre U al cuadrado, diferencial de U. En este caso, para esta integral, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos nosotros a utilizar la regla del exponente negativo. Por lo tanto, me va a quedar como, vamos a tener igual a X menos la integral de U elevado a la menos 2 diferencial de U. ¿Sale? Y bueno, en este sentido, nos queda de la siguiente forma. Ok, déjenme, voy aquí a cambiarlo de color. Y bueno, nos queda igual. Sabemos que podemos utilizar la regla de potencia para integrales. Y bueno, aquí me va a quedar X menos, y aquí me queda una fracción. Y aquí tendremos U elevado a la menos 2 más 1. 1 entre menos 2 más 1. Por lo tanto, fíjense bien, esto me queda igual a X menos, ok, paréntesis, y aquí tenemos una fracción, aquí tendremos U elevado a la menos 1, y aquí sería entre menos 1. Si dividimos nos va a quedar X menos entre menos es más, y aquí tendríamos U a la menos 1, entre 1 me queda U elevado a la menos 1. De tal manera que si regresamos, bueno, antes de regresar, colocamos la regla del exponente negativo para la U, me queda X más 1 entre la U, ¿vale? Y ahora sí, si regresamos a nuestro cambio de variable original, nos queda X más 1 entre, y aquí nos quedaría X más 1, más la constante de integración. Y este sería ya nuestro ejercicio resuelto, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profesor, Dígame. cuando puso U a la menos 2, ¿no también pudo ser logaritmo de U? No, porque recuerda que cuando eso sucede es porque aquí hay un 1 como exponente, o sea, o le queda 1 sobre U. O sea, si está Ahí es. elevado a algo, ya no puede ser logaritmo. Exactamente. Ok, Ujú. gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok, terminen de realizar sus anotaciones, por favor. Ok, muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario, que no ha terminado de anotar, ¿vale? Vamos ahora a nuestro cuarto ejercicio, previo a pasar al cambio de variable a acelerado, complejo, como le quieran llamar, ¿vale? Muy bien. Continuamos entonces y fíjense bien. Duplico diapositiva. Muy
Muy bien, en este caso, por ejemplo, nuestra integral sería cotangente de x por el logaritmo natural de ¿quién? Del seno de x diferencial de x. Fíjense bien en esta integral porque estamos involucrando funciones trascendentes, es decir, sería la cotangente, el logaritmo y el seno. Antes que resolver cualquier cosa, vamos a recordar la derivada del logaritmo, ¿sale? Nosotros nada más vimos cuando hicimos nuestro pequeño repaso, fue justo nada más determinar la integral, o sea, es decir, de dónde provenía, que es 1 sobre u, eso es el logaritmo. Aquí vamos a obtener la derivada con respecto a x, ¿de quién? Del logaritmo natural de u. Vamos a ponerlo así. Su regla de derivación, si ustedes recuerdan, era colocar una fracción y aquí decimos que es du entre dx y aquí sería entre u, ¿vale? Eso quiere decir, muchachos, que en este caso la derivada de un logaritmo es, este es su argumento, la u. Entonces tomo la derivada de su argumento, aquí está, y lo divido entre su argumento. Ok, entonces vamos a tomar a u como el seno de x. Ok, quizás aquí estoy tomando incorrectamente la variable. Déjenme ponerlo como logaritmo de w, ¿sale? Nada más es para no confundirlos con la u que vamos a tomar. Entonces aquí es derivada de w dividido entre w, ¿vale? Es lo mismo, nada más es un cambio de letra. Entonces, pero ojo, no quiero confundir que esta u sea la u que vamos a ocupar acá. Entonces, la derivada de un logaritmo de cualquier argumento siempre va a ser su derivada del argumento entre su argumento, ¿vale? Entonces, ojo aquí, porque vamos a proponer que nuestra u sea justamente el logaritmo natural del seno de x. Muy bien, en este caso, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, ya propusimos aquí logaritmo del seno de x, esa es la u. Ahora, si recordamos, ¿cuál sería la derivada del logaritmo? Bueno, pues recordemos que debemos involucrar una fracción. Ajá. Y en este caso, cuando involucramos esa fracción, la regla dice que debemos de tomar la derivada de su argumento. Su argumento se llama seno de x. La derivada del seno, recordemos, va a ser el coseno de x entre su argumento. Su argumento sabemos que va a ser seno de x. Entonces aquí me va a quedar seno de x. Y aquí no se nos olvide diferencial de x. No obstante, por identidades de cociente, el coseno de x entre el seno de x lo puedo tomar como la cotangente de x diferencial de x. Y si ustedes notan, justamente esto es lo que tenemos en esta. Ok, déjenme ponerlo de otro color. Pensemos, no, este verde, este azul. Justamente nosotros tenemos ese dx y tenemos también a la cotangente, ¿vale? Entonces, ojo, porque esta parte ya está aquí en conjunto con el diferencial. Por lo tanto, si nosotros decimos igual, va a ser la integral. Y bueno, el logaritmo del seno de x, eso es u. Y la cotangente de x por la diferencial de x no es otra cosa más que du. Esto es igual, nos va a quedar, aplicando la regla del exponente para integrales, nos va a quedar fracción. Y vamos a tener aquí u elevado, ok, u elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1, quedando entonces igual, me va a quedar fracción y aquí va a quedar u elevado al cuadrado sobre 2, ¿vale? Y bueno, aquí nada más nos falta regresar al cambio de variable original y esto es igual, nos va a quedar, okay, déjenme aquí, voy a ponerlo entre paréntesis y esto es el logaritmo del seno de x, ¿vale? Y evidentemente aquí lo que nosotros tendríamos sería, bueno, lo podemos escribir de otra manera, quedando entonces igual, me va a quedar, tendremos una fracción y aquí me va a quedar logaritmo natural al cuadrado de ¿quién? De el seno de x entre
2, ¿vale? Y como ya hemos terminado de integrar, le ponemos más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? Ok, perfecto. Aclaro, aquí muy importante es recordar, uno, porque en este problema, a pesar de que ya la integral se compactó a algo más sencillo, necesitamos recordar, en primer lugar, la derivada del logaritmo en conjunto con las identidades trigonométricas, ¿vale? Muy bien. Anótanlo, por favor, para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza. Ah, ok, gracias. Muy bien, vamos a nuestra última integral para pasar justo a las integrales avanzadas, donde ocupamos un cambio de variable un poquito más complejo. Entonces, fíjense bien. Aquí duplico diapositiva. Y bueno, este sí lo voy a dejar porque lo requiero, dado que la siguiente integral también involucra el valor absoluto, el logaritmo natural. Entonces, aquí vamos a colocar, sería dx, y que sería x raíz de quién? Sería de 1 más el logaritmo natural de x. Ok. Fíjense bien, tenemos esta expresión donde involucramos también al logaritmo. En este sentido, por ejemplo, lo tentador sería hacer u igual a 1 más el logaritmo natural de x. Se puede hacer sin ningún problema. No obstante, muchachos, fíjense bien, ¿qué pasaría con esta x? Ese es el problema. Tenemos dos opciones. O es la derivada que está al lado, o bien podemos, de alguna manera, ustedes ya habían visto en ejemplos que yo había realizado, que si escribimos de pronto una expresión que dependa de x, la podemos despejar y la u queda como u menos 1 o u menos 4 y se puede poner esta x en términos de esa u. Entonces, eso lo podemos hacer o bien literal que la derivada esté al lado. Ojo, acá es 1 más logaritmo. ¿Vale? Entonces, aquí justamente esta parte estoy eligiendo como nuestra u. Muy bien. Derivada de esa u. Recordemos que la derivada de un logaritmo, recuerden, es una fracción. Y me dicen que es la derivada de su argumento. La derivada de x sería aquí, se coloca un 1 y se pone su argumento que sería x. No se nos olvide decir que esto es con respecto a x. Y si ustedes se dan cuenta, este es el caso donde la derivada está al lado, porque si bien ya tenemos aquí dx con respecto a esta x, es justo lo que está aquí escrito en mi integral, dx, y aquí sería nuestra x. Por lo tanto, fíjense bien, si yo cambio la integral, me va a quedar igual. Vamos a tener la integral de ¿quién? De x dividido entre x me queda du entre, y aquí tendría yo la raíz cuadrada de ¿quién? De la u. ¿Por qué? Porque la u fue justamente el logaritmo 1 más el logaritmo natural de x. Muy bien, en este caso, esta integral va a ser igual. Tendremos integral de ¿quién? Híjoles. Vamos a tener nosotros, en este sentido, híjoles, creo que hice más pequeña mi ejercicio. Ok, ahí está. Entonces, en este caso nos va a quedar como du entre, y vamos a utilizar la regla del exponente fraccionario, quedando aquí 1 entre 2, ¿sale? O bien un medio. Esto es igual a la integral. Si utilizamos la regla del exponente negativo, nos va a quedar u elevado a la menos 1. Bueno, aquí sería menos un medio diferencial de u, ¿sale? Y esto es igual, si nosotros ocupamos la regla de la potencia para integrales, nos quedaría, tendríamos nosotros una fracción, la cual colocamos
u elevado a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1. Esto es igual, tendremos fracción y aquí nos va a quedar u elevado a la 1/2, no es lo que quería, u elevado a la 1/2, ahora sí, entre, ojo, porque eso es lo que sucede cuando restamos menos 1/2 más 1. Entonces va a ser entre 1/2. De tal manera que esto se puede ver como una fracción de una fracción, es decir, aquí, déjenme escribirlo de esta forma. Va a ser la raíz cuadrada de u sobre 1 entre 1/2. Y si nosotros utilizamos la división de fracciones, nos va a quedar otra fracción y tendríamos aquí 2 bueno, ya tendríamos ahí la raíz de u dividido entre 1, lo cual es equivalente a 2 veces la raíz de u, ¿vale? Híjole, creo que aquí estoy, no, sí está bien, nada más percepción de que se está revolviendo. Ok, bueno, y al final, como ya terminamos de integrar, vamos a regresar a nuestra variable original, quedando igual, nos va a quedar igual, y déjenme ponerlo en otra tonalidad, me va a quedar 2, y en lugar de poner la u, colocamos 1 más el logaritmo natural de x, más la constante de integración, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta integral? ¿Seguros que es claro? Ok, ya me contestaron algunos. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ojo, podremos, de pronto, yo les puedo dejar una tarea y yo puedo hacer más ejercicios aquí y les puedo asegurar que todos tienen un truco, es decir, todas las integrales que podamos resolver van a ser siempre de maneras distintas, justo porque requerimos aquí saber cuál es el procedimiento correcto. Y eso lo obtenemos gracias a que vayamos practicando y practicando, ¿vale? Muy bien. Voy a comenzar ahora, vamos a poner como subtítulo, cambio de variable avanzado. A reserva que él me diga que no ha terminado de anotar este ejercicio, pero creo que no tenemos esa situación. Entonces, voy a duplicar diapositiva y bueno, en este sentido, déjenme borrar esta parte. También aquí. Esto no porque necesito poner una ecuación. Entonces, cambio de variable avanzado. Aclaro, en los libros que claro, que son los que no les recomendé, ese tema lo dejan hasta el final. Es decir, le ponen como título, como sustituciones especiales. Sin embargo, yo no lo voy a manejar desde esa perspectiva, justo porque no es que sean sustituciones especiales, todas devienen del cambio de variable. Entonces, el cambio de variable avanzado se da en primer lugar en expresiones, bueno, creo que sería lo correcto poner en integrales con expresiones, que claro, generalmente algebraicas, aunque se pueden también las trigonométricas sin ningún problema. Evidentemente se tendría que hacer otro cambio de variable, es decir, cambio de variable tras cambio de variable. Entonces, se dan integrales con expresiones algebraicas que contienen radicales, ¿sale? Entonces, quiere decir que puede haber todo con raíces, ¿vale? Bien, la manera de proceder es utilizar, déjenme lo pongo en otro color. Vamos a utilizar en el paso número 2
utilizamos el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales. ¿Vale? A esto me refiero que tenemos que tomar de qué tipo de raíz se trata, si es raíz cuadrada, cúbica, cuarta, y vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Y entonces, fíjense bien, en el paso número 3, ya una vez que hemos identificado el mínimo común múltiplo, reitero, aquí quizás suena tan abstracto el pensar en esto, pero son los pasos que debemos de seguir y ahorita con un ejemplo vamos a aterrizar esos 3 que estoy anotando. En el número 3 se toma el cambio de variable como u elevado al mínimo común múltiplo y se escriben las variables en términos de u. Muy bien. Ok, fíjense bien. Esta sería nuestra anotación y déjenme entonces, voy a utilizar una línea divisora para poder darles una integral que lleve ese tipo de expresiones, ¿vale? Entonces, fíjense bien. En este caso, vamos a plantear nuestra siguiente integral. Lo vamos a hacer de color negro. Ok. Fíjense bien, nuestra integral dice lo siguiente. Sería una fracción, que sería dx, entre, y aquí tendremos, ok, sí, raíz cuadrada de x menos, pero aquí es raíz cúbica, entonces espérenme un momento, aquí sí la tengo que poner, ok, raíz cúbica de x, vale, muy bien. Entonces aquí es un claro ejemplo donde ocupamos el cambio de variable avanzado. ¿Por qué? Porque tenemos que contiene radicales nuestra integral, es decir, nuestro integrando, que es el nombre correcto. Entonces, tenemos que utilizar el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales. En primer lugar, lo que debemos de hacer es, tenemos que transformarlo primero a exponentes fraccionarios. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar la integral de x entre, y aquí vamos a tener x elevado, ahorita le pongo el 1 medio, a la 1 medio, ¿vale? Menos, aquí tendremos x elevado a la 1 tercio, ¿sale? Nada más aquí lo que he realizado es justo colocarlos en términos de su exponente en forma fraccionaria, es decir, únicamente he realizado ese tipo de simplificación. Ahora, según el paso número 2, dice que debemos utilizar el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, fíjense bien, en este sentido, si nosotros nos fijamos, el índice de una raíz lo determina el denominador. Aquí sería 2 y el 3. Por lo tanto, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Si ustedes recuerdan, en el mínimo común múltiplo, teníamos que colocar una especie de arreglo. ¿Ok? Y bueno, aclaro, aquí voy a tomar el número. Sabemos que los números que son los índices, el primero sería 2. Déjenme ponerlo de color morado. Entonces aquí sería tanto el 2 y aquí tendríamos el 3. Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo, recordemos que debemos de tomar los divisores y los divisores los voy a tomar de color rojo. Entonces aquí dividimos entre 2. Por lo tanto, cuando dividimos 2 entre 2, me quedaría 1. Entonces aquí me va a quedar
1, déjenlo pongo en otro color. Ujú. Y dado que el 3 no se puede dividir entre 2, se coloca aquí el 3. Muy bien. Ahora, dividimos entre ¿cuánto? Recuerden, el objetivo del mínimo común múltiplo es dejarlo hasta 1. Entonces, dividimos ahora entre 3 y aquí al final ya me queda, aquí tenemos el 1. Ese no le pasa nada. Y al final nosotros tendremos que 3 entre 3 me queda 1. Y bueno, el mínimo común múltiplo entre esos dos números sería la multiplicación de estos dos. 2 por 3 me quedaría 6. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este sentido, lo que vamos a hacer es establecer, como nos indica el paso número 3, se toma el cambio de variable como u elevado al mínimo común múltiplo. Es decir, debemos de tomar que nuestro cambio de variable, nuestra u, se debe de elevar a la sexta potencia, ¿vale? Porque es justamente el mínimo común múltiplo. Entonces, en este sentido, fíjense bien, nos queda, ok, lo voy a poner en color naranja. Ok, u a la 6 es igual, y como todos los términos aquí en la raíz dentro son x, pues voy a colocar aquí la x, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya una vez que hemos elevado a ese tipo de potencia, noten qué es lo que nos dicen. Y se escriben las variables en términos de u. Pero recuerden, siempre que teníamos un cambio de variable, nosotros solemos derivar. Entonces, si derivamos la derivada de u a la sexta, tenemos que utilizar justamente la derivación implícita. Entonces, bajamos el 6. Aquí me queda u elevado a la quinta y aquí me va a quedar diferencial de u y esto es igual a la diferencial de x, ¿sale? Derivamos de ambos lados, a eso me refiero con que utilizamos la derivación implícita. Muy bien, ahora, llegado a este punto, ya una vez que tenemos quién sería nuestro dx, que es justo lo que les comentaba, escribir las variables en términos de u, me falta saber quién es x a la 1/2 y quién es x a la 1/3 en términos de esta u, quedando entonces de la siguiente manera. Vamos a tomar esta expresión y primero vamos a transformar x a la 1/2. Déjenme hacerlo en otra tonalidad. Entonces, por ejemplo, en este azul. Fíjense bien, lo que tengo que hacer es, esta expresión voy a obtenerla a la 1/2. ¿Ok? ¿Cómo está eso? Bueno, fíjense bien, nos va a quedar, aquí sería paréntesis, y aquí voy a ponerle 1/2, y aquí vamos a seguir preservando u elevado a la 6, ¿vale? Entonces, elevo todo a la 1/2, justo porque requiero saber quién sería x a la 1/2 en términos de la variable u. Entonces, aquí si se fijan, potencia de una potencia, puedo multiplicar 6 por 1 son 6, entre 2 me queda 3. Por lo tanto, x a la 1/2 me queda como u elevado al cubo, y aquí me queda x elevado a la 1/2. Entonces yo ya sé quién es 1/2 en términos de mi u, va a ser u al cubo, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Reitero, cualquier duda con toda confianza porque este cambio de variable, como su nombre lo indica, es avanzado justo porque tenemos otro tipo de definición de este cambio, ¿vale? Ok, fíjense bien. Ahora voy a tomar, quiero saber, ya supe quién era diferencial de x en términos de nuestra derivada. Ya supe quién era x a la 1/2 en términos de la u. Ahora quiero saber quién es x al cubo en términos de nuestra u. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a tomar aquí esta ecuación con respecto a esta ecuación y bueno, lo vamos a cambiar de color. Entonces, por ejemplo,
vamos a suponer que este va a ser de color, pensemos de color rosa. Entonces, u a la 6 es x y aquí vamos a elevar ahora, pero a la 1/3, ¿sale? Entonces aquí sería a la 1/3 y aquí sería 1 y aquí sería 1/3. De tal manera que si nosotros simplificamos, nos va a quedar x a la 1/3, recuerden, en este caso se multiplica 6 por 1 son 6, entre 3 me queda 2. Entonces aquí nos va a quedar u elevado al cuadrado, ¿vale? Esto es igual a x a la 1/3. Si yo reescribo mi integral, nos va a quedar integral ¿de quién? Sería de, en lugar de dx, bueno, es una fracción evidentemente. Sería, en lugar de dx voy a escribir 6u a la quinta diferencial de u. Lo voy a copiar desde aquí. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos. Ahora, x a la 1/2 sabemos que va a ser u al cubo. Muy bien, aquí sería menos, ojo, este menos deviene de nuestra integral, ¿sale? Sería menos, y en este caso x a la 1/3 sería u al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría u al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que vamos a realizar? Pues vamos a factorizar mediante el método de factor común usual la expresión que tenemos acá abajo, quedando de la siguiente forma. Vamos a tener igual, nos queda la integral de quién. Y aclaro, vamos a separar, tendremos nosotros u a la quinta, lo vamos a separar como 6 por u elevado al cuadrado por u elevado al cubo, ¿sale? Justo porque quiero ocuparlo para simplificar alguna situación. Entonces, de aquí nos va a quedar u al cuadrado por, y aquí me va a quedar u menos 1. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos u cuadrado por u, me va a quedar u al cubo menos u cuadrado por 1, me queda u cuadrado. Simplificando, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Vamos a anular esta parte. Bueno, no es necesario, lo voy a señalar nada más. Vamos a simplificar esta expresión con respecto a esta expresión. Y bueno, aquí ya nada nos va a quedar. De hecho, inclusive podemos sacar el 6 de la integral y nos queda integral ¿de quién? Nos queda una fracción. Tendremos u al cubo entre u menos 1 diferencial de u. Y si ustedes recuerdan, yo les había comentado que esta expresión se tiene que dividir justo porque este exponente es más grande que el de acá, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda sobre el cambio de variable avanzado? Todavía no hemos terminado la integral, pero quiero que lo anoten para que podamos continuar. Ahorita terminen de anotar hasta donde dice u al cubo sobre u menos 1. Voy a pasar a Microsoft Whiteboard y voy a proyectarles entonces en el pizarrón y vamos a hacer la división. Dígame, Iván. ¿Me podría explicar lo de U-1? Sí, claro. En este caso, por ejemplo, lo que hice fue factorizar. Si tú te das cuenta, el factor común aquí es la letra que se repite, que es la u de menor exponente, que sería u cuadrado. Entonces, aquí escribo u cuadrado, escribo paréntesis y recuerda que utilizo la regla de los exponentes para la multiplicación. U cuadrado, ¿cuánto le falta para llegar a u al cubo? Pues nada más que lo multiplique por esta u. Menos, aquí sigo escribiendo el menos, y u cuadrado, ¿por cuánto lo debo de multiplicar para que me dé u cuadrado? Sería por 1. Por ello de aquí sale este u menos 1. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profesor. Ok, Gracias. de nada. Bien, terminen de anotarlo, por favor. Voy a duplicar diapositiva.
Ok, voy a continuar a reserva que alguien me diga que no ha terminado de anotarlo. Ok. Muy bien. Bueno, fíjense bien. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les decía, a ver, déjenme anotar. Ok, un momento, sería u al cubo sobre u menos 1. Muy bien. Voy a dejar de presentar y voy a proyectar nuestro pizarrón de Microsoft Whiteboard. ¿Mm? Ok, ahí está. Entonces tendremos que nuestra división, claro, no es este. Déjenme borrar aquí todos los garabatos que hice. Y tendremos aquí u al cubo entre u menos 1. Bueno, fíjense bien. En este caso voy a dividir u al cubo entre u. Sabemos que por la regla de los exponentes, o sea, si nosotros tenemos aquí u al cubo dividido entre u, aquí hay un 1 aunque no se escriba. Recordemos que nos va a quedar u elevado a la 3 menos 1, lo cual nos queda igual a u al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar u al cuadrado, y este u al cuadrado multiplica tanto a la u como al menos 1, reiterando el cambio de signo. Entonces, u cuadrado por u me queda menos u al cubo. Bien, siguiente, u cuadrado por menos 1 me queda menos u cuadrado. Cambiando el signo me queda más u cuadrado. Muy bien. Opero y me va a quedar 0 más u cuadrado. Muy bien. Ahora, vamos a tomar esta expresión u cuadrado y lo vamos a dividir entre u, quedando entonces u cuadrado entre u. ¿Están de acuerdo que únicamente me queda u? ¿Sale? Reitero, aquí estoy aplicando la regla de los exponentes para la división. Entonces, de aquí me va a quedar u cuadrado entre u, me queda más u. Muy bien. Entonces, ahora fíjense bien, u por u me va a quedar u cuadrado, cambiándole el signo me queda menos u cuadrado. Siguiente sería u por menos 1 me queda menos u, cambiándole el signo me queda más u. Si yo opero esto me va a quedar 0 y aquí me queda más la u, ¿vale? Ahora, no he terminado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Dividir u entre u. Entonces, u entre u, esto es igual a 1. Entonces, aquí vamos a colocar más 1. Dejen extiendo aquí la parte del proceso de la división. Y bueno, si multiplicamos 1 por u, me queda u, pero cambiándole el signo me queda menos u. Más por menos me queda menos, cambiándole el signo queda más y me queda 1. Aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar más 1. Y si recordamos la manera en cómo iba a quedar expresada nuestra división, nos queda de la siguiente forma. O sea, me refiero, déjenme expresarlo en color rojo. Esto es igual, sabemos, me queda el cociente, que sería u cuadrado más u más 1, más, y aquí tenemos que poner el residuo, que sería 1 entre u menos 1, ¿vale? Preguntas hasta aquí, muchachos, con respecto a cómo quedó esta división de polinomios, ¿no? Ok, fíjense bien. Vayan anotando esta parte en lo que yo voy escribiendo la integral y ya les presento en nuestra presentación de ejercicios, les voy a ir anotando cómo nos va a ir quedando, ¿vale? Entonces, fíjense bien, bueno, ustedes anótanlo en lo que yo hago el cambio rápido aquí en esta integral.
u cuadrado más u más 1. Ok, dejo de presentar a reserva que alguien me comente que aún no ha finalizado. Ok, entonces dejo de presentar y regreso a mi presentación de ejercicios, que se traduce de la siguiente manera. Ya lo he desarrollado aquí, bueno, el expresar nuestra división. Y bueno, en este sentido lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ir separando cada una de las integrales, quedando de la siguiente forma. Nos va a quedar igual a 6, abro corchete y me queda integral de quién sería de u al cuadrado diferencial de u, más la integral de u diferencial de u más la integral de la diferencial de u más la integral de quién de 1 entre u menos 1 diferencial de u, ¿sale? Y aquí también he colocado, para que no se nos olvide, que u elevado a la sexta era x, ¿vale? Ahorita nos peleamos con ese término. Ahora, fíjense bien, estas tres integrales son inmediatas, pero aquí sí tengo que ocupar un cambio de variable. Primero voy a integrar estas y al final me peleo con este cambio de variable. Entonces, fíjense bien, en este caso nos va a quedar igual. Déjenme ponerlo en otro color. Vamos a tener 6 por, ahorita lo escribo en otra tonalidad. En el primero me queda u a la 2 más 1 entre 2 más 1. ¿Están de acuerdo que me queda una fracción? Y aquí sería 3 y sería aquí u elevado a la 3. Si a alguien no le queda claro, por favor avíseme. Más, aquí me va a quedar otra fracción y aquí nos va a quedar u al cuadrado dividido entre 2 más u, ¿vale? Y bueno, en este caso me quedaría más la integral de quién sería de 1 entre, me quedaría u menos 1 diferencial de u. Y bueno, en este sentido tendría yo que hacer un cambio de variable con respecto a u menos 1. Entonces, fíjense bien, tendríamos aquí esto de color verde y vamos a proponer únicamente para solucionar esta parte, vamos a poner que w, o sea, otro cambio de variable, w sea igual a u menos 1. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí ponerlo en otro color. Pensemos en color carmín. Tendremos u menos 1. Y bueno, en este sentido nos quedaría derivada de w, nada más es la diferencial de u, ¿sale? Y ya es justo lo que tenemos allí. Quedando entonces de la siguiente manera. Esto es igual. Ok, es todo igualito. Entonces me queda 6 por, y aquí voy a colocar 1 sobre w diferencial de w. Y claro, este lo voy a tomar en color carmín, ¿vale? Al final yo sé que eso me queda el logaritmo, o sea, esto es igual a 6 por, me va a quedar, tengo toda esta expresión, más me queda el logaritmo natural de valor absoluto de w, ¿vale? Muy bien, ya casi lo concluimos. Y esto me queda, ok, queda igual. Ok, primero cambio el color. Este color está bien. Me queda 6. ¿Por quién? Me va a quedar. Ok, a ver, yo creo que así anoto esas expresiones. Me queda de esta forma. Más el logaritmo natural. Ahorita lo regreso al color que habíamos acordado. Logaritmo natural de valor absoluto de w, pero la w vale u menos 1. ¿Sale? Muy bien. Entonces déjenme todo tornarlo
de este color turquesa. Muy bien, ahora, llegado a este punto, fíjense bien, nuestra U la tenemos que regresar, pero de aquí, déjenme establecerlo de esta forma, nuestra U están de acuerdo que debe de valer, en este caso me queda U a la sexta, pero aquí tengo U al cubo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, voy a despejar, ¿sale? Entonces, esa U me va a quedar como, o sea, sería U es igual a X elevado a la 1/6. ¿Por qué? Porque justamente estoy despejando. Entonces, la operación contraria aquí, si está, por ejemplo, el cuadrado, pasa como raíz. Aquí me quedaría como raíz sexta o bien 1/6 si lo pasamos en términos de exponente fraccionario. Yo espero hasta aquí no se me confundan, si no avísenme, ¿vale? Entonces, fíjense bien, ¿cómo nos quedaría nuestra integral? Nos quedaría, podemos multiplicar por 6 y esto es igual, me queda 6 entre 3, me queda 2, U al cubo, pero en lugar de poner U al cubo, vamos a colocar, o sea, sabemos que va a ser elevado al cubo y aquí vamos a poner X elevado a la 1/6, ¿vale? Que eso es lo que vale U. Muy bien. Siguiente, 6 entre 2 me queda más 3. Por, aquí tendremos la U al cuadrado, pero la U vale X elevado a la 1/6. X elevado a la 1/6. Más U, que bueno, en este caso nada más me quedaría más X elevado a la 1/6. Más el logaritmo natural, ¿de quién? De valor absoluto de U, que sería X elevado a la 1/6 menos 1. Menos 1. ¿Vale? Y ya tendremos esta parte establecida. Pero reitero, debemos de simplificar. Esto va a ser igual, déjenlo pongo en color. A ver, ¿dónde está el naranja? No, no, esto no me gusta. Ok, muy bien, en este color naranja. Entonces, fíjense bien, en el primero me quedaría 2 y están de acuerdo que 1/6 por 3 me queda 3/6. 3/6 es lo mismo que un medio. Entonces me va a quedar aquí 2 por X elevado a la 1 medio. Muy bien. Me queda aquí más 3. Y me quedaría X elevado 2/6, porque es 1/6 por 2, me queda 1/3. Entonces aquí va a quedar 1/3. Más lo demás queda igual. Dejen, hasta lo voy a copiar aquí, ahorita le cambio el color. Más. Ajá. Y bueno, aquí lo que hacemos es pasarlo ya en términos de sus raíces. Entonces, esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de X. Siguiente, me queda más 3 por la raíz cúbica de X, más me queda la raíz sexta, la raíz sexta de X. Y bueno, aquí me queda más el logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de, me quedaría raíz sexta de X menos 1, ¿vale? Y bueno, como hemos terminado de simplificar, nos queda más la constante de integración, ¿vale? Entonces, ojo, es un cambio de variable avanzado, es verdad, pero no es tan difícil porque al final, cuando ya dividimos, todo se reduce a ocupar las propiedades que ya teníamos, aunado a que debemos de ser muy buenos viendo las leyes de los exponentes, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Ok. Aclaro, sí se ve, no les voy a mentir, sí se ve
un poco rudo este método, pero no está difícil, ¿sale? Nada más hay que saber utilizar bien el mínimo común múltiplo y manejar toda la situación de los exponentes. Por ejemplo, aquí para regresar a la variable original, ¿vale? No está difícil. Muy bien. Un minuto para terminar de anotarlo y voy a regresar ahora. Claro, nada más voy a hacer un ejemplo. No obstante, el martes haré más ejemplos de este cambio de variable avanzado. Y bueno, ahorita nada más les quiero comentar el resumen del cambio de variable para ponerles ya el examen semanal, ¿vale? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, déjenme, voy a dejar de presentar y vamos a regresar a la presentación original. ¿Sale? ¿Y dónde estaba mi presentación original? Ah, ok, ok, ya está recorriendo. Bueno, fíjense bien. En este caso, bueno, aquí nos habíamos quedado en la planeación de nuestra clase. Entonces, aclaro, lo siguiente no lo tienen que anotar. Nada más es rápido. Fíjense bien, resumen del método de cambio de variable. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el método de cambio de variable? Bueno, el método de cambio de variable o la sustitución se utiliza para hacer más sencilla una integral. Es como dicen por allí, la vieja confiable. Entonces, o la sustitución, como le quieran llamar. En este caso se utiliza tanto para funciones algebraicas, es decir, las que tienen x, raíz de x, x a la quinta, o para funciones trascendentes, tales como seno cuadrado, coseno a la quinta, por ejemplo, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, la exponencial o el mismo logaritmo, ¿vale? Muy bien. A grandes rasgos, lo más elemental del cambio de variable es cuando la derivada se encuentra al lado. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta expresión. Si hacemos u igual a x al cuadrado menos 6, su derivada es 2x, o sea, literal, la derivada está al lado. Entonces, ojo, aquí debemos de ser muy claros en el contexto de las derivadas. Si nosotros no nos acordamos de cómo van, difícilmente vamos a entender cómo se realiza el cambio de variable, ¿sale? Muy bien. Continuamos entonces. La derivada no se encuentra al lado, es decir, ya ven que de pronto nosotros decíamos, bueno, si no se encuentra al lado, pero sí podemos tener como un valor constante y lo pasamos ya sea multiplicando o dividiendo. Pensemos, por ejemplo, en esta integral. Si nosotros hacemos u igual a 3 menos 2x al cuadrado, su derivada es menos 4x, pero no aparece el menos 4, solo la x con respecto a x, pero no importa. También podemos aplicar el método de cambio de variable, pero ello implica que hagamos despejes, ¿vale? Entonces, aquí debemos de ser muy claros a la hora de despejar para que no nos confundamos en términos ya de la integral en esa nueva variable, que generalmente se basa en u, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces. También nos ayuda para evitar desarrollar binomios lineales a cualquier potencia. Es decir, si tenemos
4x menos 5 elevado a la octava potencia nos ayuda justamente a evitar esa parte de que tenemos que desarrollar por el binomio de Newton, por ejemplo, 4x a la octava sería menos 5 elevado a la cero. Entonces, es una lata hacer ese tipo de desarrollo y aquí entra en su lugar el cambio de variable. Entonces, aclaro, podemos tener cualquier potencia que a mí se me ocurra, ¿vale? No hay restricción. Siempre y cuando aquí, aclaro, sea lineal, o sea, un 3x menos 8 o algo así, o si va a ser cuadrático o al cubo, se puede poner al lado su derivada, puede ser que sea la derivada completa, es decir, que esté literal o a medias, no importa. Muy bien, continuamos entonces. Desarrolla una integral más compacta al hacer manipulaciones. Entonces, por ejemplo, este ejemplo lo tomé de uno que nosotros ya habíamos realizado con anterioridad. Aquí en sí no podemos aplicar, así a primera vista no podemos aplicar el cambio de variable. Tenemos que poner, por ejemplo, e a la menos x como 1 sobre e a la x. Y en este sentido, si hacemos la fracción, que es lo que estoy ahí manejando, y utilizando la división, ya me queda arriba e a la x y abajo me queda e a la x más 1, ¿vale? Entonces, en este caso, muchachos, ya podemos hacer que u sea esta función y su derivada de e a la x, pues ya está aquí arriba. Entonces, tenemos que desarrollar esa manipulación algebraica, ¿sale? Yo espero que no estemos así llorando, nada más es un ejemplo alusivo, o bien si consideramos esta integral, nosotros podemos cambiar el seno de 2x como seno de x por coseno de x, y al hacer el cambio de variable por en 1 menos el seno cuadrado, justo la derivada está acá arriba, ¿sale? Salvo ahí le faltaría como un 2, ¿vale? Muy bien. Y reitero, se recurren a simplificaciones algebraicas o identidades trigonométricas con el objetivo de ver quiénes son estos términos, ¿vale? O bien podemos tener integrales con radicales. Ese es uno de los ejemplos más feos que estamos viendo. De hecho, creo que fue el que hicimos, no, nosotros hicimos uno donde tenía menos. Entonces, se puede hacer si utilizamos el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces. Entonces, aclaro, el mínimo común múltiplo tiene muchas aplicaciones, desde resolver suma o resta de fracciones hasta, vean ustedes, resolver integrales con respecto a radicales y que se hagan por cambio de variable. ¿Sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok. Por consiguiente, nuestro examen semanal sería el siguiente, ¿vale? Vamos a utilizar cambios de variables adecuados para resolver la primera y la segunda integral. Ahorita lo coloco en el tablón. Y como avisos, estos dos ejercicios se entregan el día sábado 4 de septiembre a finalizar el día por Classroom. En un momento habilito la liga. Y número 2, el día lunes 6 de septiembre voy a publicar la tarea que nos va a ayudar para repasar los temas previo al examen parcial que vamos a aplicar, ¿vale? Ya el martes les indico, lo que vea el martes es lo que viene hasta ese momento en el examen, porque debo de incluir el término de radicales, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, No, profesor. profesor. No, Ok, profe. perfecto. Bueno, en un momento publico el ejercicio, no se angustien si no lo están anotando. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes. Descansen y nos vemos. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profe, bonito Hasta fin. luego. Hasta luego, Buenas profesor. Igualmente tardes. para ustedes. Luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, David, cuídense. Adiós, Adrián. Igualmente, buen fin de semana. Disculpe, profesor, una pregunta. Dígame, Giselle. Es que, bueno, yo le había puesto en mi primer examen, Ujú. un comentario y creo que no me lo calificó. Es que estoy teniendo problemas con Classroom. Ok, déjeme verlo de una vez. Ok, apellidos. Meléndez Rodríguez. Ok, gracias. Es que no sé si sea la única o es porque estoy con el celular. Y creo que sí, no sé si la aplicación de Classroom me esté fallando o me esté fallando exactamente en mi celular a mí o no sé. Ok, O si sea por mi correo. bien. ¿Tiene algún problema que yo le comparta su calificación aquí en la sesión?
No, ninguno. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hágame saber cuando lo esté visualizando, por favor. Ok. Sí, ya Ok, lo estoy. bueno, aquí en este caso, aquí, bueno, tenías que hacerlo por sumas de Riemann. Este está bien. Me pusiste que tuviste una demora con el envío. No hay problema. No te lo puse mal porque si tú te fijas, la demora fue de 1 minuto. Sí. Entonces, nada más aquí obtuviste un 8. Creo que sí ha de ser problema de Classroom. O sea, quizás de que lo estás viendo en el celular. Mi sugerencia es, si lo ves desde una computadora, una laptop o una tablet, es mucho mejor para que tú puedas ver, por ejemplo, los comentarios que yo hago en, en la misma plataforma. Ah, ok. ¿No? Entonces yo creo que sí es por el celular o no sé si es Ok. Classroom. Ujú. Si no, de Ok, todas pues, maneras, avísame si de pronto el problema persiste y ya yo te voy indicando como en estos momentos tu calificación. Claro, fue de 8, pero no porque te hayas demorado en entregarlo, sino porque la primera integral se tenía que hacer mediante sumas de arriba. ok, profesor, muchas gracias. De nada, buen fin de semana, hasta luego. Igualmente, hasta luego.